¿Alguna vez has tenido ese momento en el que piensas que todo está bajo control, y de repente, todo se derrumba en un segundo? Bueno, eso fue exactamente lo que me pasó. Estaba grabando un día normal con mi sobrino, nada fuera de lo común, risas, juegos, ese caos adorable que solo los niños pueden crear. Todo parecía perfecto, como cualquier tarde tranquila en casa, hasta que me di cuenta de algo que me dejó completamente paralizada. No podía creer lo que veía en la cámara, y aún ahora, solo de pensarlo, siento ese nudo en el estómago. Era algo tan inesperado, tan absurdo y a la vez tan impactante, que ni siquiera sabía cómo reaccionar. Mi mente corría a 1000 por hora, pero mi cuerpo no podía moverse, solo estaba allí, mirando, intentando entender cómo un simple descuido mío había llevado a algo tan increíble, tan revelador. Y sé que tú también has tenido esos momentos en los que piensas, esto no va a ser un gran problema, hasta que lo es. Esos segundos en los que el tiempo parece detenerse y todo lo que creías saber sobre una situación, cambia de golpe. Hoy, te voy a llevar a través de cada detalle de ese día, cómo empezó todo tan normal y terminó en algo que nunca imaginé. Créeme, esto no es solo una historia de un error pequeño, es una historia de risas, de sorpresa, de momentos que me hicieron cuestionar cómo vemos a los niños, cómo ellos ven el mundo, y cómo algo tan simple puede volverse inolvidable. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de ver no es algo que pase todos los días, y te prometo que cada segundo de esta historia te hará sentir como si estuvieras allí, justo conmigo, viendo todo desarrollarse ante tus ojos. Mi sobrino siempre tiene una energía que parece no acabar nunca. Desde que entra en la sala, corre de un lado a otro, como si cada rincón fuera un mundo secreto esperando ser explorado. Sus risas llenan el espacio y a veces se mezclan con sus gritos de emoción cuando encuentra algo que lo sorprende, incluso si no es más que un juguete olvidado en el sofá. Lo miro y pienso que si yo tuviera su curiosidad y entusiasmo, probablemente la vida se sentiría menos pesada y mucho más divertida. La casa tiene ese aire acogedor que siempre me hace sentir tranquila, con la luz del sol entrando por las ventanas grandes de la sala, dibujando patrones en el piso de madera que parecen bailar al ritmo de su energía. El olor a café recién hecho aún flota en el aire, mezclándose con el aroma suave del detergente de la ropa que mamá había pasado a primera hora de la mañana. Hay libros apilados en la mesa de centro, algunos juguetes desperdigados, y una manta doblada a un lado que mi sobrino inevitablemente transforma en su cueva secreta, cuando decide esconderse de mí mientras juego a perseguirlo. La cámara estaba ahí, silenciosa, apoyada en una esquina como si fuera un espectador más de todo lo que iba a suceder. La había colocado con la intención de capturar esos momentos espontáneos, esas pequeñas escenas que a veces nos pasan desapercibidas pero que, en retrospectiva, se vuelven recuerdos preciosos. No pensaba que, ese día, la cámara iba a grabar mucho más que simples juegos, iba a ser testigo de algo completamente inesperado, algo que ni siquiera podía imaginar. Mientras él corre y salta, sus pequeñas manos tocan todo a su paso, el borde del sofá, los cojines que se amontonan en un rincón, el suelo frío que lo hace resbalar y luego girar riendo sin importar el tropiezo. Yo intento seguirle el ritmo, cámara en mano, tratando de encontrar el ángulo perfecto, pero la verdad es que a veces es imposible. No hay manera de capturar toda esa vitalidad con una sola mirada, y sin embargo, eso es lo que intento, porque sé que cada segundo es un momento que no volverá. Él se detiene por un instante, mirando algo en la mesa de centro con esa concentración que solo los niños pueden tener, y yo aprovecho para grabarlo desde un ángulo diferente. Sus ojos brillan, curiosos, y me sorprende lo rápido que cambia su atención de un objeto a otro, como si estuviera explorando 1000 mundos a la vez. Y ahí es cuando me doy cuenta, la cámara no es solo un objeto, no es solo un registro de imágenes, es una ventana a su universo, un portal que me permite ver lo que él ve, sentir lo que él siente, incluso antes de que él mismo pueda articularlo. A veces, me detengo un segundo y lo observo mientras juega solo, corriendo de un extremo a otro de la sala, inventando historias, creando aventuras que solo existen en su imaginación. Me hace sonreír verlo tan libre, tan despreocupado, y al mismo tiempo me recuerda lo efímeros que son estos momentos. La luz de la tarde que entra por la ventana se refleja en su cabello, haciendo que parezca que brilla, y siento un impulso casi instintivo de capturar cada detalle, cada gesto, cada risa, cada mirada fugaz que podría desaparecer en un instante.
Y mientras yo me muevo lentamente con la cámara, tratando de no interrumpir su juego, no tengo idea de que ese día iba a ser diferente. No tengo idea de que este simple acto de grabarlo sin interrupciones, sin avisarle nada, iba a cambiar mi manera de ver todo lo que estaba pasando frente a mis ojos. La sala, los objetos, su risa, incluso los sonidos pequeños de los juguetes cayendo al suelo, todo iba a formar parte de algo que ni siquiera podía anticipar. Él se lanza sobre el sofá, riendo, y la manta que había doblado minutos antes ahora se convierte en un túnel que atraviesa de un lado a otro. Intento seguirle el ritmo, respirando hondo, porque aunque lo conozco, hay algo en su espontaneidad que siempre me sorprende. Y ahí, en ese instante, mientras él sigue su juego y yo sigo grabando, es imposible no sentir la mezcla de caos y belleza que llena la sala. Es en esos pequeños detalles, en esos momentos que parecen tan normales, donde empiezo a darme cuenta de que la cámara va a capturar algo más grande de lo que imaginé, algo que me dejará, sin palabras. Mientras tanto, los rayos de sol cambian de ángulo, dibujando sombras en el piso y en los muebles, y todo parece moverse al ritmo de su energía. Cada sonido, cada movimiento, cada risa se siente más intenso cuando estás viendo el mundo a través de sus ojos y a través de la cámara. Lo que parecía ser solo un día común se empieza a sentir como un momento único, casi mágico, donde cada detalle importa, y donde la emoción de lo que está por venir empieza a construir una tensión que ni siquiera él ni yo podemos comprender del todo, todavía. Ese día parecía como cualquier otro, risas, juegos, y yo pensando en qué momentos podría capturar con la cámara. Mi sobrino corría por la sala, zigzagueando entre los muebles, riendo como si el mundo entero estuviera de su lado. Cada vez que se caía, se levantaba rápido, sacudiéndose el polvo imaginario, y seguía corriendo como si nada hubiera pasado. Era imposible no sonreír ante esa energía infinita. Se acercaba a la mesa de centro y, por un instante, se detenía a mirar un juguete olvidado. Sus ojos brillaban de curiosidad, y yo no podía evitar comentar, riendo un poco, ¿qué descubriste ahora? Pero él solo me miraba con una sonrisa traviesa, como si supiera que yo no podía adivinar su siguiente movimiento. Cada tanto, se lanzaba sobre el sofá y rodaba, haciendo piruetas improvisadas. Yo estaba detrás de él, cámara en mano, tratando de capturar cada instante, cada risa, cada gesto. A veces pensaba que no había manera de grabar todo, porque su mundo se movía demasiado rápido para que una sola cámara lo siguiera. Pero aún así, lo intentaba. El ambiente estaba lleno de sonidos, el roce de sus pies contra el piso, el tintineo de un juguete cayendo, su risa que parecía multiplicarse en cada rincón de la sala. Incluso el viento entrando por la ventana parecía acompañarlo, moviendo ligeramente las cortinas y proyectando sombras danzantes en el suelo. Era un caos ordenado, un ritmo que solo él conocía y al que yo trataba de seguir. De vez en cuando, hacía travesuras pequeñas, escondía un cojín bajo el sofá, lanzaba una pelota que no debía y luego fingía inocencia, mirándome con esos ojitos que decían, que, ¿yo? No hice nada. Yo no podía más que reírme, aunque también sentía un pequeño nervio de anticipación, preguntándome qué iba a pasar cuando menos lo esperara. Comimos un pequeño snack, y mientras yo intentaba organizar la cámara y cambiar el ángulo, él aprovechó para explorar otros rincones de la sala. Corría hacia la cocina, regresaba con algo que había encontrado, y me lo mostraba orgulloso. Era un juego constante de descubrimiento y diversión, y yo simplemente trataba de capturar esos momentos sin interrumpir su mundo. Lo veía interactuar con los objetos más simples de la casa y me sorprendía de cómo algo tan cotidiano podía convertirse en una aventura enorme para él. Una caja de cartón se transformaba en un castillo, un cojín en un trampolín y la manta doblada en un túnel secreto. Cada gesto, cada movimiento, estaba lleno de creatividad y vida. Y mientras yo lo filmaba, no podía evitar pensar que algún día estos momentos serían recuerdos que querría volver a ver una y otra vez. Su energía era contagiosa. Cada risa provocaba otra, y pronto estábamos atrapados en un pequeño ciclo de diversión que parecía no tener fin. Él hacía algo inesperado, yo reaccionaba, y la cámara lo registraba todo. Era como si el tiempo se ralentizara por instantes, permitiéndome saborear cada segundo de esa felicidad pura y despreocupada. A pesar de que todo parecía normal, había pequeñas señales de que este día no sería como cualquier otro.
La forma en que se acercaba a la cámara, mirándola de reojo mientras seguía jugando. La manera en que sus movimientos parecían más precisos, casi calculados, como si de alguna manera supiera que estaba siendo observado. Yo no lo notaba del todo, ocupada en seguir el ritmo de su juego, pero esos pequeños detalles empezaban a sembrar una sensación de expectativa que aún no podía definir. Y así pasamos la mañana, entre carreras, risas, caídas sin consecuencias y mini aventuras improvisadas por toda la sala. Cada instante se sentía tan normal, tan cotidiano, que no había manera de imaginar lo que la cámara capturaría más adelante, algo que cambiaría por completo como recordaría ese día. Mientras él construía torres de cojines, lanzaba pelotas y hacía muecas a su propio reflejo en la ventana, yo seguía grabando, pensando en lo maravilloso que era tener la oportunidad de capturar estos momentos. Y aunque todo parecía rutinario, había una sensación subyacente, casi imperceptible, de que algo inesperado estaba a punto de ocurrir, algo que iba a sorprendernos a los dos, y dejarme completamente paralizada cuando finalmente lo descubriera. Estaba concentrada en organizar la sala, moviendo cojines y ajustando algunos objetos que habían quedado fuera de lugar, cuando de repente me di cuenta de que había olvidado algo muy importante. La cámara, esa que había colocado con tanto cuidado para capturar los momentos espontáneos de mi sobrino, estaba grabando, y yo no le había dicho nada. Al principio no pensé que fuera un gran problema. Siempre había grabado pequeñas escenas sin necesidad de avisarle, y él nunca había reaccionado mal. Pero esta vez, mientras veía cómo corría de un lado a otro con su energía inagotable, empecé a sentir un ligero nerviosismo, como si mi error estuviera flotando en el aire, esperando a revelarse. Intenté distraerme reorganizando la sala, pero cada pequeño sonido, cada movimiento de mi sobrino, me hacía recordar que la cámara estaba captando todo. Su risa resonaba en la habitación y, por un instante, pensé en acercarme y avisarle. Pero luego me detuve. Tal vez era solo mi mente exagerando, tal vez no pasaría nada. Pero había algo en la forma en que se movía, en sus miradas rápidas hacia la cámara, que me hacía dudar. Mientras ajustaba una lámpara que estaba un poco torcida, mi mente empezaba a divagar entre posibilidades. ¿Y si decía algo ahora y rompía la espontaneidad del momento? ¿Y si simplemente continuaba y dejaba que la cámara capturara todo? La decisión parecía pequeña, casi insignificante, pero dentro de mí empezaba a sentirse pesada. Era como sostener un secreto que sabías que podría estallar en cualquier momento. Cada vez que pasaba junto a la cámara, notaba su lente fija en nosotros, y un escalofrío me recorría la espalda. Intentaba concentrarme en organizar la sala, en no interrumpir su juego, pero la sensación de olvido crecía. Me repetía a mí misma que era solo un pequeño descuido, un error mínimo. Pero algo en mi instinto me decía que este pequeño error podría convertirse en algo mucho más grande. La ciencia lo explica, pensé mientras me secaba la frente con la manga de mi camisa. Estudios sobre multitarea muestran que nuestro cerebro tiene más probabilidades de cometer olvidos cuando estamos divididos entre varias tareas a la vez. Y ahí estaba yo, moviendo cojines, acomodando la sala, siguiendo con la cámara y, al mismo tiempo, intentando disfrutar del juego de mi sobrino. Un cóctel perfecto para olvidar algo crucial. Me detuve un momento, observando cómo él corría de un lado a otro, tan despreocupado, tan inmerso en su propio mundo. Sentí una mezcla de ternura y ansiedad. ¿Debía detenerme ahora y decirle que la cámara estaba grabando? Pero algo me decía que eso arruinaría la espontaneidad de lo que estaba sucediendo. Así que continué, moviéndome con cuidado, tratando de no mostrar mi preocupación mientras mi corazón latía un poco más rápido. El tiempo parecía moverse más lentamente mientras lo observaba. Cada pequeño gesto suyo, cada salto, cada risa, parecía cobrar más importancia de lo habitual. Y yo sabía, en algún lugar profundo de mi mente, que este pequeño descuido no iba a quedarse en silencio por mucho tiempo. La sensación era como estar caminando sobre hielo fino, cualquier movimiento en falso podría hacerme caer en algo inesperado. Mientras seguía reorganizando la sala, empecé a recordar momentos anteriores en los que había hecho lo mismo, olvidarme de avisar sobre la cámara. Hasta entonces, todo había sido inofensivo, pero algo en ese instante me decía que hoy sería diferente. Su mirada fugaz hacia la cámara, la manera en que parecía notar su presencia sin realmente comprenderlo, todo estaba conspirando para algo que aún no podía prever.
Intenté concentrarme en la rutina diaria, en mantener el orden, en seguir capturando sus juegos. Pero cada vez que me acercaba a la cámara o escuchaba su risa resonar en la habitación, la tensión crecía un poco más. Era un nerviosismo sutil, pero constante, un recordatorio de que este pequeño error podía transformarse en algo mucho más grande, algo que cambiaría por completo la manera en que recordaría ese día. A medida que pasaban los minutos, empecé a sentir un ligero sudor frío. Mi sobrino seguía ajeno a todo, corriendo, saltando, inventando historias con los cojines y juguetes, mientras yo, detrás de la cámara, me debatía entre intervenir o dejar que la magia del momento siguiera su curso. La mezcla de emoción, anticipación y ansiedad era casi tangible, y cada sonido, cada movimiento, aumentaba esa sensación de que algo grande estaba a punto de ocurrir. Me dije a mí misma que debía relajarme, que todo iba a estar bien. Pero incluso mientras respiraba hondo y trataba de calmar mi mente, no podía quitarme la sensación de que algo iba a suceder. Ese pequeño olvido, aparentemente inofensivo, era la chispa que podía encender una reacción inesperada, y yo estaba atrapada en ese delicado equilibrio entre la curiosidad, la diversión y el miedo a lo desconocido. Mientras continuaba con mi rutina, empecé a notar pequeños detalles que, en ese momento, no parecían importantes, pero que más tarde me harían darme cuenta de que la cámara estaba captando mucho más de lo que imaginaba. Mi sobrino, entre risas y carreras, comenzaba a mirar de reojo hacia la esquina donde había colocado el equipo, como si estuviera consciente de su presencia sin realmente comprenderlo. Yo solo sonreía y pensaba, está jugando, como siempre. Cada tanto se detenía un instante, inclinando la cabeza, observando algo invisible para mí, y luego seguía con su juego. Sus manos se movían rápidas, tocando los cojines, empujando la pelota que había olvidado en el suelo, levantando pequeñas torres de bloques solo para derribarlas segundos después. Era imposible no reírme de su creatividad desbordante. Sin embargo, había algo en la manera en que se giraba hacia la cámara, un parpadeo curioso, una pausa fugaz, que empezaba a sembrar una sensación de inquietud en mí. El sonido de sus pasos y risas llenaba la sala mientras saltaba sobre los cojines y luego se lanzaba sobre la manta que había improvisado como túnel. Cada movimiento mío intentando seguirle el ritmo solo aumentaba la tensión silenciosa. Comencé a darme cuenta de que había momentos en los que su juego no era solo juego, había una conciencia sutil, como si supiera que alguien, o algo, lo estaba observando. Yo seguía concentrada en capturarlo todo con la cámara, sin sospechar que esos pequeños gestos eran señales de que la grabación estaba captando cada detalle. A veces, mientras me inclinaba para recoger un juguete o ajustar un cojín, sentía que él me miraba directamente a mí, con esa sonrisa traviesa que solo los niños pueden tener. No sabía si estaba jugando conmigo, probando límites, o si simplemente había notado la presencia silenciosa de la cámara. Cada uno de esos momentos se sentía inocente, pero cuando lo recuerdo ahora, sé que eran pequeñas pistas de que lo inesperado estaba a punto de ocurrir. Me reía de sus travesuras, lanzaba la pelota y corría detrás de ella, se escondía bajo la manta, hacía pequeñas acrobacias sobre los cojines. Cada acción parecía perfectamente calculada para divertirse, pero había una ligereza en su mirada, un brillo en sus ojos, que ahora entiendo como curiosidad hacia la cámara. Yo, inmersa en mi propia tarea, seguía ajena al hecho de que todo estaba siendo registrado, y eso hacía que la tensión silenciosa creciera, aunque aún no la percibiera completamente. En un momento, se acercó a la cámara, tocándola ligeramente con la punta de sus dedos, y luego se alejó corriendo hacia el otro extremo de la sala. Yo solo pensé, qué travieso. No podía imaginar que ese pequeño contacto, esa breve interacción, se convertiría en una de las escenas que más me impactaría cuando finalmente revisara la grabación. La luz del sol seguía entrando por la ventana, proyectando sombras que se movían al ritmo de sus saltos y carreras. Cada sonido, el golpeteo de sus pies, el roce de los cojines, su risa contagiosa, creaba un telón de fondo casi cinematográfico para lo que estaba sucediendo. Yo intentaba capturarlo todo con la cámara, disfrutando del momento, mientras los pequeños gestos de mi sobrino empezaban a acumularse como piezas de un rompecabezas que yo aún no podía resolver. Hubo momentos en los que parecía hablar solo, inventando historias con los juguetes y los objetos de la sala, y yo pensaba en voz alta, qué imaginación tan increíble tienes. Pero mientras lo decía,
noté que sus ojos se dirigían fugazmente hacia la cámara otra vez, y esa repetición empezó a hacerme sentir una mezcla de diversión y ligera inquietud. No era miedo, todavía, sino un sentimiento extraño que no podía nombrar del todo. Incluso en sus travesuras más pequeñas, tirar un cojín, empujar un bloque, saltar sobre la manta, había algo que ahora reconozco como señales de que la cámara estaba grabando más de lo que yo pensaba. Cada pausa, cada mirada hacia la esquina, cada gesto juguetón cargaba una tensión silenciosa, como si la cámara y él estuvieran comunicándose sin palabras, mientras yo seguía concentrada en no interrumpir su diversión. Y así pasaban los minutos, entre risas, juegos y pequeñas travesuras, mientras yo intentaba mantener el equilibrio entre capturar cada instante y no intervenir demasiado. Cada gesto de mi sobrino se sentía ligero y natural, pero la acumulación de esas pequeñas pistas empezaba a construir una sensación de suspenso que yo aún no podía percibir completamente. Había algo en el aire, un ritmo invisible de anticipación, que crecía sin que ninguno de los dos lo notara, preparando el terreno para lo que estaba a punto de descubrir, algo que cambiaría por completo la manera en que recordaría ese día. Cuando finalmente decidí revisar la cámara, mi corazón ya latía más rápido de lo normal. Me senté en el sofá, respirando hondo, intentando prepararme para ver lo que había grabado, aunque en el fondo sabía que nada me podía haber preparado para lo que iba a encontrar. La pantalla se iluminó, mostrando los primeros segundos del día, risas, juegos, carreras, todo como lo recordaba. Y entonces lo vi, algo que hizo que mi respiración se detuviera por un instante. Mi sobrino, que hasta ahora parecía solo estar jugando, estaba haciendo algo completamente inesperado. Su mirada se dirigía hacia la cámara, y por un momento, parecía consciente de su presencia de una manera que yo no había anticipado. Cada movimiento suyo, cada gesto, estaba lleno de una espontaneidad que me hizo sentir paralizada. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Era una mezcla de sorpresa, incredulidad y una ligera culpa. Todo lo que había pasado desapercibido en la sala, todos esos pequeños momentos que yo había considerado insignificantes, ahora tenían un peso enorme. La cámara había capturado detalles que me habían pasado completamente desapercibidos, la manera en que se inclinaba sobre los cojines, cómo interactuaba con los objetos de manera que parecía estar inventando pequeñas historias que yo nunca había escuchado, y lo más inquietante, como sus miradas fugaces hacia la cámara parecían decir, sé que me estás observando. Mi cuerpo reaccionó casi antes que mi mente. Sentí un nudo en el estómago, mis manos se quedaron rígidas sobre la cámara, y por un segundo todo alrededor parecía desaparecer. Los estudios de neurología lo explican. Cuando nos enfrentamos a algo inesperado o sorprendente, la amígdala genera una paralización temporal para procesar la información. Eso fue exactamente lo que sentí, congelada, mirando la pantalla, sin poder apartar la mirada, tratando de comprender lo que mis ojos estaban registrando. El tiempo parecía moverse más lentamente mientras observaba. Cada segundo se sentía más intenso que el anterior. Su risa, que antes había sido un sonido alegre y cotidiano, ahora parecía tener un significado completamente nuevo. Cada gesto, cada movimiento, estaba impregnado de una intención y una espontaneidad que no había percibido mientras ocurría en vivo. La cámara había capturado algo que no solo me sorprendió, sino que también me dejó cuestionando cuánto de su mundo realmente veía cuando estaba distraída, incluso por un momento. Intenté retroceder unos segundos, reproducir la escena otra vez. Mis ojos no podían creerlo. Cada vez que lo veía de nuevo, sentía la misma mezcla de incredulidad y tensión. La sala, los objetos, los cojines, la manta, todo había sido parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Había un juego de intenciones y acciones que solo podía apreciarse desde la perspectiva de la cámara, y me di cuenta de lo fácil que es perderse esos momentos mientras uno intenta seguir el ritmo de un niño. Mientras observaba, sentí una ola de emociones que se mezclaban sin poder separarlas, sorpresa, ternura, incredulidad, un poco de culpa por no haberle avisado antes, y, curiosamente, una especie de admiración silenciosa por su creatividad y conciencia sutil. Cada pequeño gesto suyo parecía ahora un mensaje, un recordatorio de que los niños perciben mucho más de lo que pensamos. Intenté apartar la mirada, pero no podía. La tensión crecía con cada segundo que pasaba, y con cada segundo sentía como mi mente trataba de procesar la situación.
Era como si estuviera viendo algo que no debía, y al mismo tiempo, algo que no podía dejar de mirar. Todo parecía increíblemente normal, y sin embargo, había algo extraordinario en la manera en que la cámara había capturado ese instante. Finalmente, respiré hondo, tratando de calmar el corazón que latía acelerado. Me sentía paralizada, incapaz de moverme o hablar por un momento, mientras la magnitud de lo que acababa de descubrir me golpeaba por completo. La cámara había capturado más que un simple juego. Había capturado una pequeña ventana a su mundo, un instante que nunca olvidaré y que cambiaría mi percepción de ese día para siempre. No podía dejar de pensar, ¿debería haberle avisado? ¿Fue un error mío o simplemente un momento de diversión inesperado? Cada vez que recordaba su risa mientras corría por la sala, sentía una mezcla de culpa y ternura que me confundía por completo. Por un lado, estaba la pequeña voz en mi cabeza diciéndome que quizás debería haber intervenido, por otro, la parte de mí que entendía que esos momentos de libertad eran exactamente lo que él necesitaba. Me senté un momento, respirando hondo, mientras repasaba mentalmente cada segundo que había grabado la cámara. La sala estaba tranquila ahora, pero en mi mente, los movimientos, los sonidos, las risas y hasta los pequeños tropiezos de mi sobrino seguían reproduciéndose en bucle. Era extraño cómo un simple descuido podía hacer que todo un día se sintiera diferente, más intenso, más significativo. Reía un poco por nerviosismo mientras recordaba cómo había corrido hacia los cojines, saltando, empujando bloques, inventando historias que solo él podía imaginar. Y al mismo tiempo, sentía un peso en el pecho. ¿Qué habría pensado si me hubiera dado cuenta antes de que la cámara estaba grabando? ¿Habría cambiado algo? Cada pequeña acción ahora parecía tener un doble significado, uno visible y otro que solo la cámara había capturado. Pensé en nuestra relación. Siempre habíamos sido cercanos, pero este día me hizo darme cuenta de cuánto me permite entrar en su mundo, de cuánto confía en mí incluso sin palabras. Mi sobrino no solo estaba jugando, estaba explorando, probando, comunicándose de maneras que yo apenas comenzaba a comprender. Y yo estaba aprendiendo a observar sin intervenir, a valorar cada pequeño gesto que tal vez habría pasado desapercibido de otra manera. Hubo momentos en los que sentí risa nerviosa, porque incluso en mi confusión y culpa, era imposible no admirarlo. Su energía, su espontaneidad, su capacidad para transformar cualquier objeto en algo mágico, todo eso me recordaba lo mucho que se puede aprender de los niños si uno se detiene a observar con atención. Pero también había una parte de mí que se sentía sorprendida, desconcertada, casi abrumada por la intensidad de lo que la cámara había capturado. Me pregunté a mí misma qué decía esto sobre mí. ¿Soy demasiado distraída? ¿Demasiado enfocada en capturar el momento, y no en vivirlo plenamente con él? Cada reflexión traía consigo otra pregunta, y sentía que me adentraba en un pequeño laberinto de pensamientos y emociones. Al mismo tiempo, me daba cuenta de que estaba experimentando algo profundo, una mezcla de amor, responsabilidad, admiración y asombro. La amígdala sigue activa en momentos de sorpresa, pensé mientras recordaba mi paralización frente a la cámara. Mi cuerpo aún reaccionaba ante la intensidad de la experiencia, un ligero temblor en las manos, el corazón acelerado, la sensación de que cada emoción estaba amplificada. Y sin embargo, a pesar de todo, había una calma subyacente. Era como si, en medio de este torbellino emocional, entendiera que esos momentos, los que parecen caóticos y normales al mismo tiempo, eran exactamente los que construyen la relación, la conexión y los recuerdos que realmente importan. Respiré hondo de nuevo, intentando organizar mis pensamientos, y me encontré sonriendo, mezclando risa y ternura. La culpa seguía allí, pero ahora estaba acompañada de comprensión. Comprensión hacia mí misma, hacia mi sobrino y hacia la complejidad de esos días aparentemente normales que, en realidad, están llenos de magia, aprendizaje y descubrimiento. Pensé en cómo nuestra interacción cotidiana, nuestras pequeñas conversaciones, juegos y bromas, había llevado a un momento que la cámara capturó de manera tan perfecta que yo misma apenas podía procesarlo. Y comprendí algo importante, no siempre se trata de controlar, de advertir, o de anticipar cada acción, a veces se trata de estar presente, de observar y dejar que la espontaneidad florezca, incluso cuando eso significa sentirse vulnerable ante lo inesperado. Mientras lo veía moverse en mi memoria, recordando cada salto, cada mirada, cada gesto,
sentí una mezcla de humildad y gratitud. Este día me enseñó más sobre él, sobre mí, y sobre la belleza de los momentos inesperados de lo que cualquier planificación o anticipación podría haber hecho. Y en esa reflexión tranquila, entre risas y pequeñas dudas, empecé a sentir una especie de paz, una aceptación de que los errores pequeños pueden convertirse en recuerdos grandes y significativos. Después de ver lo que la cámara había capturado, sentí una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que no podía quedarme paralizada para siempre, tenía que reaccionar, aunque todavía estaba procesando todo lo que había ocurrido. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón, y decidí acercarme a mi sobrino con la misma calma y ternura de siempre, recordando que para él todo había sido simplemente un día de juego normal. Lo miré y le sonreí, tratando de transmitirle que todo estaba bien. Él me devolvió su sonrisa, inocente y confiada, sin tener idea del pequeño caos que había generado mi descuido frente a la cámara. Por un momento, me senté a su lado, tomando su mano y simplemente observándolo jugar otra vez, dándome cuenta de que aunque yo había estado atrapada en mi mente, él estaba completamente presente en su propio mundo. Nos reímos juntos después de que le conté, con suavidad, que la cámara había estado grabando todo. Su risa era contagiosa, y pronto nos encontramos recordando los momentos más divertidos del día, señalando las travesuras que había hecho y los gestos curiosos que habían quedado registrados. La tensión que había sentido minutos antes se desvaneció entre carcajadas y abrazos, y sentí una calidez profunda al ver que un pequeño error podía convertirse en una historia que ahora compartiríamos juntos. Reflexionando, comprendí varias cosas importantes. Aprendí que los pequeños descuidos no siempre son negativos, a veces, pueden crear recuerdos preciosos, momentos inesperados que fortalecen la conexión y nos enseñan a valorar la espontaneidad. La cámara, que inicialmente parecía solo un dispositivo, terminó siendo un espejo que me mostró cuánto detalle y profundidad había en las interacciones más simples. También me di cuenta de lo importante que es observar con atención, sin obsesionarse, pero con apertura para aprender y disfrutar. Cada gesto de mi sobrino, por más mínimo que pareciera, estaba lleno de vida, creatividad y enseñanza. Y aunque yo había olvidado un detalle tan simple como avisarle sobre la cámara, esa misma olvidación nos permitió descubrir algo que nunca habría surgido si todo hubiera sido planeado o controlado. Hubo momentos ligeros, incluso cómicos, mientras repasábamos la grabación juntos. Señalábamos los gestos más graciosos, los movimientos inesperados, y no podía dejar de reírme de su ingenio. La ternura y el humor se mezclaban de manera perfecta, recordándome que la vida, incluso con errores pequeños, tiene su propia manera de regalarnos alegría y aprendizaje. Al final, lo más importante fue la conexión. Sentí que nuestra relación se había fortalecido, no porque yo fuera perfecta, sino porque fuimos capaces de vivir el momento, de reírnos de los errores y de valorar los instantes que, aunque caóticos, son los que realmente quedan grabados en la memoria. Cada mirada, cada risa, cada gesto quedó no solo en la cámara, sino también en mi corazón, como un recordatorio de lo que significa estar presente y disfrutar de la vida con quienes amamos. Finalmente, nos recostamos en el sofá, riendo suavemente mientras comentábamos algunas de sus travesuras favoritas. Y en ese momento, entendí que los errores pequeños no solo son oportunidades de aprendizaje, sino también de conexión, alegría y recuerdos inolvidables. Aprendí que a veces, dejar que las cosas fluyan, incluso con imprevistos, puede convertir un día normal en una historia extraordinaria que siempre querrás recordar. Mientras me recostaba un momento y miraba a mi sobrino jugar, empecé a pensar en lo que realmente significan estos días aparentemente normales. Momentos como este, donde las risas, las travesuras y hasta los pequeños errores se entrelazan, me recuerdan que la vida con los niños es impredecible, y que justamente esa imprevisibilidad es lo que la hace tan especial. Me di cuenta de que, muchas veces, estamos tan concentrados en hacer las cosas bien o en capturar cada instante, que olvidamos simplemente disfrutar de la espontaneidad que ellos nos ofrecen. Mi sobrino, con su energía infinita y su creatividad sin límites, me mostró que los momentos genuinos, los que surgen sin planearlos, son los que realmente dejan huella. Cada risa, cada gesto travieso, cada mirada curiosa se convirtió en una lección silenciosa sobre la importancia de estar presentes. Pensando en nuestra relación,
comprendí que la confianza y la cercanía que compartimos no vienen solo de grandes eventos o planes perfectos, sino de estas pequeñas interacciones diarias. El hecho de que él pudiera moverse libremente, explorar y jugar, y que yo estuviera allí para observar sin interrumpir demasiado, fortaleció nuestra conexión de una manera que las palabras no podrían expresar. Y aunque al principio sentí culpa por olvidar avisarle sobre la cámara, entendí que incluso los errores pueden traer enseñanzas. Aprendí que dar espacio a la espontaneidad, aceptar que no todo puede estar bajo control, y permitir que los niños expresen su creatividad sin restricciones fomenta no solo su desarrollo, sino también la nuestra. La ciencia del desarrollo infantil respalda esto. Capturar la espontaneidad de los niños no solo crea recuerdos valiosos, sino que también promueve la autoexpresión, la creatividad y la confianza en sí mismos. Reflexionando más profundamente, me di cuenta de que estos días, normales, están llenos de oportunidades para aprender sobre la paciencia, la observación y la apreciación de lo inesperado. Cada pequeño gesto de mi sobrino, incluso los que inicialmente parecían insignificantes, me enseñó algo nuevo, la importancia de la curiosidad, la libertad y la alegría en su forma más pura. Ahora veo que los recuerdos más valiosos no siempre provienen de planes perfectos o situaciones controladas, sino de esos momentos en los que dejamos que la vida se desarrolle de manera natural. Me hizo comprender que criar y acompañar a un niño no es solo enseñar, sino también aprender de ellos, descubrir su mundo y permitirnos ser sorprendidos. Y mientras lo veía construir torres, saltar, reír y explorar, sentí una gratitud profunda. Gratitud por su confianza, por su espontaneidad, y por la oportunidad de presenciar un fragmento de su universo desde mi propia perspectiva, incluso a través de la cámara. Aprendí que estos momentos inesperados, cargados de autenticidad, son los que realmente nos enseñan sobre la conexión, el amor y la belleza de la vida cotidiana. En resumen, este día me dejó varias lecciones que quiero compartir con todos. Los pequeños errores pueden transformarse en recuerdos preciosos, la espontaneidad es un regalo, y cada momento genuino con los niños es una oportunidad para crecer, reír y aprender juntos. Son estos momentos, simples y cotidianos, los que construyen la verdadera esencia de nuestra relación y nos recuerdan lo afortunados que somos de poder vivirlos. Dime, ¿alguna vez te pasó que olvidaste avisar algo y luego te sorprendió la reacción? Quizás fue algo pequeño, como un mensaje que no enviaste, o algo más grande, como un detalle que pensaste que no tendría importancia, pero que terminó generando un momento inesperado. ¿Cómo reaccionaste? ¿Te paralizaste un segundo, o te lanzaste a improvisar como pude hacerlo yo? Piénsalo por un momento, respira y recuerda algún instante en el que un descuido, una distracción o un simple error terminó creando un recuerdo que nunca imaginaste. A veces, esos momentos se vuelven los más memorables, incluso si al principio nos generan un poco de nervios o culpa. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has sido testigo de algo divertido o sorprendente gracias a un pequeño descuido tuyo? O quizás estabas observando y algo completamente inesperado te dejó sin palabras. Me encantaría que compartieras esas historias, porque todos hemos pasado por momentos en los que la vida nos sorprende de manera inesperada, y cada historia tiene algo único que enseñarnos. Y hablando de sorpresas, ¿qué sentiste la última vez que algo que parecía insignificante se transformó en un recuerdo inolvidable? Puede ser algo con tu familia, con amigos, o incluso contigo mismo. Esos instantes inesperados a veces nos muestran mucho más de lo que esperábamos, quiénes somos, cómo reaccionamos, y qué valoramos en la vida cotidiana. Si quieres, puedes dejar en los comentarios tu experiencia, tu momento inesperado, y quizá leer los relatos de otros te haga sonreír, reflexionar o hasta reír a carcajadas. Me gusta imaginar que, aunque estamos en distintos lugares, compartimos algo similar, la sorpresa, la risa y la magia que surge de lo cotidiano cuando algo inesperado sucede. Y mientras piensas en eso, pregúntate también, ¿qué aprendiste de esos momentos? ¿Te hicieron más consciente de tu entorno, más paciente, o simplemente te recordaron que la vida con pequeños errores puede ser increíblemente divertida? Cada respuesta es válida, y todas tienen un valor porque nos recuerdan que todos experimentamos esos instantes que nos dejan sin palabras. Así que tómate un segundo, respira, y deja que tu mente recorra esos recuerdos. Y cuando termines, si quieres, compártelos conmigo y con otros que puedan sentirse identificados. Porque al final, estas historias, aunque distintas, nos conectan.
Nos recuerdan que los momentos inesperados no solo forman recuerdos, sino que también fortalecen los lazos, enseñan lecciones y nos hacen reír incluso cuando todo parecía normal al principio. Dime, ¿qué harías diferente si volviera a pasar? ¿O lo dejarías fluir, confiando en que cada momento tiene su propio aprendizaje y su propia magia? Cada reflexión tuya añade valor, y me encantaría conocer cómo vives esos momentos cotidianos que, de repente, se convierten en historias inolvidables. Gracias por acompañarme en esta historia. Ha sido un viaje lleno de risas, pequeñas travesuras y momentos que, aunque inesperados, terminaron enseñándome mucho sobre la vida, la familia y la importancia de la espontaneidad. Mientras recuerdo cada instante, siento una mezcla de ternura, asombro y gratitud por haber vivido un día tan sencillo y, al mismo tiempo, tan extraordinario. A veces, creemos que los errores son solo eso, equivocaciones que deberíamos evitar. Pero hoy aprendí que incluso los descuidos más pequeños pueden transformarse en recuerdos preciosos, en momentos que fortalecen la conexión con quienes amamos y nos muestran la belleza de lo cotidiano. Mi sobrino, con su energía infinita y creatividad desbordante, me enseñó que la vida no siempre necesita ser planificada para ser significativa, a veces, simplemente necesita ser vivida, con apertura y atención a cada detalle. Me llevo la enseñanza de que observar, reír y acompañar, incluso cuando las cosas no salen como esperamos, es una forma de amor. Que los pequeños instantes, aparentemente insignificantes, pueden tener un impacto profundo en nuestras relaciones y en nuestra manera de percibir el mundo. Y que la magia está, muchas veces, en lo inesperado, en la risa que surge sin aviso, en la mirada curiosa de un niño, en los gestos que solo el corazón puede comprender. Mientras cierro esta historia, quiero invitarte a reflexionar sobre tus propios momentos cotidianos. Aquellos instantes que parecen simples, rutinarios o triviales, ¿cuántos de ellos podrían convertirse en recuerdos que guardarás para siempre? Tal vez se trate de una conversación, un juego, una travesura, o incluso un pequeño error que, con el tiempo, se vuelve memorable. Gracias por quedarte hasta aquí, por compartir este recorrido conmigo, y por permitirte sentir cada emoción, sorpresa, risa, ternura, y un poquito de nerviosismo también. Porque todas esas emociones forman parte de la riqueza de la vida, y nos recuerdan que, incluso en lo inesperado, siempre hay algo hermoso que aprender y valorar. Así que sonríe, respira y aprecia esos momentos que a veces pasan desapercibidos, porque son ellos los que, al final, tejen las historias más memorables, llenas de calidez, humor y amor. Y si alguna vez te encuentras paralizado por un pequeño error o sorpresa, recuerda que eso también puede convertirse en algo maravilloso, en un recuerdo que te acompañará para siempre. Gracias por estar aquí, por escuchar, y por dejar que esta historia te recuerde que la vida, con todos sus imprevistos, siempre tiene algo hermoso que ofrecer. Gracias por escucharme hasta aquí, de verdad, significa mucho que hayas compartido este tiempo conmigo. Espero que, de alguna manera, esta historia te haya hecho sonreír, reflexionar o recordar momentos inesperados en tu propia vida. Quiero que sepas que, aunque solo estés al otro lado de la pantalla, siento que hay una conexión. Porque estas experiencias, aunque sean personales, nos recuerdan algo universal, la risa, la sorpresa, los pequeños errores y las travesuras, todos nos enseñan algo sobre la vida y las personas que amamos. No hay necesidad de hacer nada más que quedarte con este sentimiento, con esta calma y con la reflexión de lo que acabamos de compartir. A veces, solo estar presente, escuchar y sentir, es suficiente. Así que gracias por tu tiempo, por tu atención, por permitirte acompañarme en este viaje. Y donde quiera que estés, te mando un abrazo cálido y sincero. Que recuerdes que la vida está llena de momentos pequeños que, aunque parezcan simples, pueden ser extraordinarios si los vemos con atención y cariño. Hasta la próxima vez, cuida esos momentos, aprecia lo inesperado, y sobre todo, sigue encontrando alegría en lo cotidiano.